Y esta maestra no te daba ningún material, no teníamos ningún libro, y ella decía, si quieren tomen notas, yo voy a apuntar. Y empezaba en el pizarrón, ¿no? A explicar su clase, su tema. Y De educar o de compartir conocimiento es de pasión. Hay una cosa importante. El maestro tiene que estar emocionado desde que llega a su escuela. Pues ese ser sí, claro. empático, ponerte del lado de ellos también y saber por qué no pueden hacer esas actividades, porque durante la clase están en el celular, tal vez están atendiendo a su familia, a su negocio, su trabajo, entonces es entender. Si tú como docente estás así como que ni siquiera saludas a nadie, no. Entonces es una forma de, vuelvo a repetir, podemos lograr que sean mejores seres humanos si yo soy un mejor ser humano. Y no estoy diciendo que los maestros que digan que ya están cansados ya no pueden serlo, pero quizás necesitan tomar un respiro. Y vamos a hablar de estos casos especiales, Sí. porque yo quisiera comentar algo y tal vez ustedes están de acuerdo. Cuando tú enseñas, también aprendes y aprendes más, ¿no? Y ahorita ustedes lo comentaban y creo que es bien importante siempre que tengas la oportunidad de enseñarle a alguien, hazlo, porque el ganón vas a ser tú. Si has tenido algún caso complicado que te haya marcado, que tú recuerdes, y no tanto que fuera hater, porque yo no creo que ningún niño joven sea así por naturaleza, pero que sí sean casos retadores y difíciles, y cómo los has manejado. Comentaba que particularmente sí fue todo un reto. Él lo único que necesitaba era escucha, porque a veces como maestros, mencionaba yo, te conviertes en el psicólogo, te conviertes en la mamá, te conviertes en el papá, y tú lo que quieres es compartir el conocimiento. Mas, sin embargo, hay alumnos que solamente necesitan ser escuchados. Y una vez que tú te das la oportunidad, como lo mencionaba la maestra Marisol, que de repente los escuchas, haces un cambio drásticamente en ellos. Entonces, ya te ven diferente y por ende ya puedes hacer cambios positivos en ellos. Entonces, no te puedo decir que es hater. Hace poco me lo topé, vino de Estados Unidos y me lo topé aquí, me presentó a su esposa y me le quedo viendo y dije, ¿es o se parece? Porque cambian con el tiempo. O sea, yo Sí, no es aquel claro, niño claro. que estaba en secundaria. Y me voltea a ver y me dice, sí, es Miss Miriam. Y yo, omito el nombre. Sí, eres tú. Nos abrazamos, pero o sea, con un amor. Obviamente, pues yo ya lo vi grande y yo, o sea, me quedé chiquita. Entonces fue una emoción. La abracé con tanta fuerza y con tanta emoción y con tanto amor. Tenía años sin verlo. Me presenta a su esposa y me dice, maestra, ya tengo una hija. Y yo, qué emoción. A ver, dígale a mi esposa quién era su preferido. Y yo, era yo, maestra. Le tiene que decir que era yo, porque cómo la hacía. Pero al final de cuentas, sí o no fui su favorito. Y así como que, y sabes que Marisol, sí, porque fue todo un reto, pero el día que me di cuenta que lo único que necesitaba es que le escuchara y que tratara no de cubrir la parte de la mamá, porque la mamá es la mamá en todos los sentidos, pero sí el escucharlo y también el crear esa empatía y ese vínculo, porque también soy mamá, entonces tienes como que ese feeling de cómo poderles llegar. No, sí, le dije, sí, señora, sí fue mi favorito. Y es un gusto verlo ahora, todo un hombre, padre de familia, con su hija, y que es un hombre feliz, más que nada, y un gran ser humano para la humanidad. Sí. Fíjate, maestra, que qué bonito eso que dices, a mí se me pone la piel chinita porque a Eh, veces estudiamos y creemos que estudiamos para ser licenciados, ingenieros, mm, maestros, doctores, lo que sea, y no, deberían prepararnos sí para afrontar la vida, pero sobre todo para ser grandes seres humanos así y es, para ser felices. Creo que si cada así es, maestro se metiera esto en su cabecita y en su corazón, ujú, nuestro país y nuestro mundo sería muy diferente, ¿no? así es, así Qué es. bonito. Ángeles, ¿has tenido algún caso difícil, retador, que digas, híjole, este de plano me está haciendo querer tirar la toalla? Es que solamente ha sido
2 o 3 alumnos. Eh, el trabajar con adultos, pues hay personas que trabajan, son papás, tienen su negocio, eh, tienen o sea, es un sinfín, tienen mayor responsabilidades. Y entonces, como te lo comentaba anteriormente, es el escucharlos. Parte de las preguntas que yo inicio siempre cuando en mis asignaturas es ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Cómo te reciclas? ¿Cómo te renuevas? A lo mejor los alumnos siempre decimos, ay, las preguntas de siempre, ¿no? El intro, el día uno, y los profesores siempre hacen las preguntas. Estas preguntas pues, realmente tienen una raíz. A mí me interesa saber qué tanto tiempo tienen ellos libres para tareas, para actividades, para compartir, para investigar, porque tampoco puedo ser una maestra impositiva y que los fuerza a hacer algo que ellos no tienen tiempo, porque a lo mejor, aunque tengan muchísimas ganas de hacerlo, con otras responsabilidades compartidas les sobra menos tiempo. Entonces, en Así lugar es, también de ser un influenciador positivo, puede ser todo lo contrario. Entonces, claro. estas preguntas tienen esa raíz, saber cuánto tiempo tengo yo y cómo es la manera en que yo les voy a enseñar. Si hay personas a lo mejor que les gusta leer o que sí, se reciclan leyendo, pues entonces la mayoría pues dejo lecturas, pero si muchos salen a hacer ejercicio, van al gimnasio, entonces dejo audiolibros o dejo audios o videos que puedan estar escuchando mientras hacen ejercicio. Entonces, yo creo que es esa manera de guiarlos. Y estos alumnos que te hablo que eh, eran un reto, es entenderlos, el por qué. Te Ujú, comentaba, destino cierta parte de tiempo cuando empiezo a ver estas características en cómo puedo apoyarlos. Y no solamente durante la clase, o sea, dejo línea abierta para el momento en que ellos puedan, tengan dudas, etcétera, ujú. tengamos ese canal directo para poder aclararlas. Pero es mucho entender qué hay detrás, porque a lo mejor, pues sí, los tenemos un ratito y no conocemos todo lo que vienen ellos viviendo. Entonces, es ser Sí, claro. empático, ponerte del lado de ellos también y saber por qué no pueden hacer esas actividades, porque durante la clase están en el celular, tal vez están atendiendo a su familia, a su negocio, su trabajo. Entonces, es entender, nosotros Claro. comprender, ser empáticos, eh, ponerte en su lugar, ¿qué haría yo si estoy estudiando maestría? Tengo ganas de hacer esto, pero también tengo estas responsabilidades. Entonces, desde que tú entiendes ese trasfondo, puedes ir transformando la manera en que tú vas a compartir ese conocimiento, la manera en que tú les vas a ir dando esas actividades para que ellos puedan conocerlas. Fíjate que ya hablando precisamente cuando ya estás, por ejemplo, en la universidad y estás trabajando, ya en el área de recursos humanos, a mí me tocó algunos chicos que estaban estudiando y decían, no puedo y voy a renunciar, ¿no? Y yo siempre les dije esto, mira, tú ahorita, sobre todo cuando están en la universidad, eres un estudiante que trabaja. La prioridad es tu carrera, es tu estudio. Así que si tu trabajo no te permite estudiar o terminar tu carrera, pues deja tu trabajo, ¿no? Pero luego pasa diferente cuando ya estás, por ejemplo, trabajando en serio y empiezas a estudiar una maestría o un diplomado, entonces ya eres un trabajador que estudia y la prioridad cambia, ¿no? Entonces, tu trabajo es tu prioridad y de repente es ahí donde pasa, tú que estás dando clases en maestría, pues en donde sí tienes que ser un poco como más, am, comprensivo con este tipo de Más situaciones, ¿no? flexible. Así es, flexible. Ujú. Miriam, pues casi estamos Sí. por terminar y a mí me gustaría preguntarte, porque ahorita hablábamos de los alumnos, pero ¿qué pasa? Hay maestros también medio haters, ¿no? Que de repente no quisiera uno, pero sí los hay. ¿Te has topado con algún maestro complicado y que cómo lo has llevado? ¿Cómo has afrontado una situación o has tenido que tomar decisiones? Bueno, has sido maestra, pero también has sido ya directiva. O qué recomendaciones les darías a los maestros cuando de repente, porque a veces no eres hater, pero no tienes un buen día, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué nos Ok, dirías a esos maestros?
En primera instancia, les preguntaría, ¿para qué estudiaste? No por qué, ¿para qué? Entonces, una vez ya que te respondan el para qué, a ver, ¿estás en el lugar que tú querías estar cuando comenzaste a estudiar? Y entonces ya los empiezas a cuestionar. Algunos maestros, porque como comenté en algún principio, somos seres humanos todos. Entonces, si yo no he trabajado en mi persona, entonces, por ende, me va a ser muy difícil transmitir el conocimiento. Puedo tener muchísimo, pero si no he trabajado en mí, me va a costar transmitirlo. Entonces, es acercarme a esa persona. Sí me ha tocado maestros difíciles y me acerco y digo, a ver, aquí en este lugar donde estamos es un lugar seguro, te escucho. Dime todo lo que me tengas que decir y cuando sientas que te estás exaltando, te invito a que respires y te sigo escuchando. No hago juicio, simplemente te escucho. Ya una vez que escuché, tomo notas, entonces ya le comparto. Le digo, mira, recordemos que un maestro es un ejemplo para los niños o las niñas o los adolescentes o los adultos. Entonces, primero hay que trabajar nuestra parte intrínseca para que por ende podamos ser buenos maestros. Sí he logrado rescatar a personas, pero también hay personas que definitivamente has tenido que tomar decisiones drásticas en el sentido de decir, ¿sabes qué? Creo que considero que lo más sano, tanto para ti como para mí, como para escuela, es cortar ese vínculo. ¿Por qué? Porque si tú que no estás a gusto o sientes que te falta algo, no lo tenemos aquí, por ende no vas a dar buenos resultados. Y no te estoy hablando de que todos los alumnos salgan de 10, porque recordemos que un 10, una calificación no mide la valía de un estudiante. Más sin embargo, pues algunos papás recordemos que sí queremos que saquen 10, ¿no? Pero eso es independiente. Claro. Entonces, digo, es mejor que tú estés a gusto y nosotros sigamos y tan felices y contentos. Pero esto de educar o de compartir conocimiento es de pasión. Hay una cosa importante. El maestro tiene que estar emocionado desde que llega a su escuela. Y más cuando llegas a la escuela, ves a los niños, por ejemplo, que los ves bajar del carro. Buenos días, ¿cómo estás? Ay, qué bonito cabello, ay, qué bonito. Les cambias. Entonces, si tú como docente estás así como que ni siquiera saludas a nadie, no. Entonces, es una forma de, vuelvo a repetir, podemos lograr que sean mejores seres humanos si yo soy un mejor ser humano. Y no estoy diciendo que los maestros que digan que ya están cansados ya no pueden serlo, pero quizás necesitan tomar un respiro. Así es. Como todos, yo creo Mm, que de repente mm, todos en cualquier situación llegamos mm. a ciertos límites Sí, sí. por el estrés, por el cansancio, por lo que sea, ¿no? Porque es momento de cerrar un Mm, ciclo y abrir otro. Entonces creo que esto que comentas, Miriam, de hacer conciencia del momento en el que estamos para tomar la responsabilidad de decir, le sigo, no le sigo, o cambio, o me estoy yendo muy bañado, pues entonces hay que hacer ujú. algo, ¿no? Y si no lo hacemos nosotros, pues alguien lo va a hacer por nosotros, ni modo, ¿no? A veces Así así es. pasa. Y Ángeles, ¿te ha tocado a ti tener o conocer, o a lo mejor tú de repente ser un maestro que, híjoles, no quieren los alumnos ni ver, le hacen las cruces, así porque es especial? Afortunadamente no me ha tocado ser. Eso dices tú. Nos entregan evaluaciones No, aproximadamente es por broma, es semana. broma. Pero yo creo que me tocó hace algunos años conocer cuando yo estudiaba, ¿no? Hoy puedo entender, porque soy mamá, porque conozco ya a los niños y porque soy maestra, la difícil tarea, ¿no? De tener un grupo grande, de controlar emociones de diferentes personas que no están viviendo lo mismo en ese momento. Entonces, yo creo que llega un nivel de estrés que es impresionante. Hoy, de verdad, eh, si me tocaron ese tipo de maestros, también es un tema de respeto y en qué momento me atendían a mí, ¿no? Me entendían. Entonces, Sí, yo creo que claro. también de ellos aprendes a qué no quieres ser, ¿no? Yo no Ujú. quiero mostrarme de esa manera porque
a lo mejor a mí me daba miedo o a mí me daba pena y entonces me cohibía y ya no aprendía igual, ¿no? Entonces ya también de esos tipos de maestros también tenemos que aprender eso, lo que yo no quiero ser o no, cómo no quiero que me vean mis alumnos. Si Así tal es. vez no cumples las expectativas de ser el maestro bueno o que a todo mundo, a todos los alumnos les agrades, ¿no? Pero intentas ser el mejor, dar lo mejor de ti, entonces somos personas, como lo decía Miss Miriam, y tenemos nuestros altibajos, pero siempre que tú llegas, yo creo que todos los maestros, cada que llegas a dar una clase, de verdad es algo que sí te puedo decir, es entregar lo mejor de ti. De verdad, lo haces con ese amor de compartir, con esa razón de ser de quiero que se lleven este granito y se replique y entonces reconectemos todo este mundo y seamos y hagamos mejores personas. Entonces llegas con esa emoción. Yo creo que esa es la base, ya lo comentábamos ahorita. Si nos enfocamos no en el 10 pero sí en hacer de cada una de las personas que están bajo nuestra influencia una mejor persona, yo creo que vamos a ser ese positive influencer que necesitamos en nuestras escuelas. Yo quisiera nada más comentar porque yo tuve una maestra que nadie quería, pero te voy a decir la particularidad de esta maestra, era una maestra de matemáticas, creo que en la secundaria. Entonces, en la secundaria empieza a ver otro tipo de ecuaciones y cosas así complicadas, ¿no? Ya no son sumas, restas ni multiplicaciones y divisiones. Y esta maestra no te daba ningún material, no teníamos ningún libro, y ella decía, si quieren, tomen notas, yo voy a apuntar. Y empezaba en el pizarrón, ¿no? A explicar su clase, su tema, y pues los que no apuntaban les valía, ¿no? Y después andaban batallando, pero yo que soy friki de apuntarme, así siempre me das con una pluma, apuntaba todo, todo, todo. Yo era de las nerds que siempre le pedían el cuaderno, ¿no? Para ver mis notas, pero no saben lo que yo le agradezco a esa maestra, porque me enseñó esta capacidad de sintetizar lo que ella decía y explicaba para yo poderlo apuntar así en la secundaria que te dan 40, 50 minutos una clase, entonces, Miss Otilia, pues ojalá donde esté, muchas gracias por eso. Y yo quiero felicitarlas por este Gracias. Día del Maestro. Quiero decirles que les admiro porque no es fácil estar frente a un grupo, ya sea de niños, jóvenes, de adultos, donde constantemente pueden sí retarte, sí pueden no escucharte, ¿verdad? Pero sobre todo pueden dejar en ti la responsabilidad de aprender a ser mejores personas y eso es una carga bien grande. Así que mi admiración y mi respeto, muchísimas gracias y gracias por estar aquí en este programa. Muchas gracias, Miriam, muchas gracias, Ángeles. Gracias. Gracias Muchísimas a ti, gracias. maestro. Gracias. Sí. Bueno, amigos, a mí me encantó estar aquí con estas maestras. Ya después las volveré a invitar. Espero que ustedes también hayan disfrutado y se les haya puesto la piel chinita, así como dos que tres veces a mí en este programa. Y pues nos vemos en otro programa. Hasta luego.